74 años. Uno pensaría que a esta edad ya no hay secretos que te quiten el sueño, ¿verdad? Pues se equivocan. Mi vida ha sido larga, tejida con hilos de alegría, sí, pero también con nudos de dolor y decisiones que me marcaron siempre. Hay fantasmas que caminan conmigo, susurros de un pasado que creí enterrado, una verdad que me ha pesado en el alma por más tiempo del que quisiera admitir. ¿Quieren saber qué pasó realmente? ¿Cómo una muchacha llena de sueños terminó cargando con tanto silencio? Acompáñenme en este viaje al pasado, lean mi historia completa y descubran la verdad que guardé por décadas. Aquí estoy, sentada junto a la ventana, viendo cómo el sol pinta de dorado las calles empedradas de mi San Miguel. 74 años, 74 vueltas al sol, y hay secretos que pesan más que el tiempo mismo. Secretos que se enredan en el alma como la bugambilia en los muros viejos de esta ciudad que llaman el corazón de México. Mi corazón, mi corazón guarda una historia que me quema por dentro desde aquel lejano 1968. Tenía 19 años, apenas una muchacha, llena de sueños y de una inocencia que pronto se haría añicos. Vivíamos en la colonia La Luz, allá arriba, donde el aire es más fresco y se ve toda la parroquia iluminada por las noches. Una casita sencilla, la de mis papás, Mateo y Sofía. Gente buena, trabajadora. Mi papá tenía una tiendita de abarrotes con un socio, y yo ayudaba en la tienda de telas de don Ricardo, en la calle Aldama. Días largos, sí, pero tranquilos. La vida era así en San Miguel de Allende en esos tiempos, predecible, marcada por el repique de las campanas de la parroquia y las misas del domingo. La familia era sagrada, y la palabra del sacerdote, esa valía oro. El aire olía a incienso los domingos y a pan recién hecho entre semana. Mis manos, entonces jóvenes, se sabían de memoria el tacto áspero de las telas de manta y la suavidad resbaladiza de la seda que vendíamos donde don Ricardo. Recuerdo el olor a cera quemada de la iglesia, el murmullo de las oraciones, la mirada severa pero bondadosa del viejo padre Miguel. Era un mundo ordenado, seguro, o eso creía yo. Un mundo donde mis mayores preocupaciones eran si alcanzaría a terminar mis labores antes de la merienda o si el muchacho de la botica se atrevería por fin a hablarme. Todo tan simple, tan contenido. Hasta que llegó él, el padre Javier Mendoza López, sobrino del obispo de León, decían en susurros admirados las señoras del catecismo. Joven, diferente a todo lo que conocíamos. Su llegada fue como una piedra lanzada a un estanque quieto, y las ondas, esas ondas todavía me alcanzan hoy, más de 50 años después, removiendo el lodo del fondo. Me cuesta trabajo empezar, ¿saben? Es como abrir una herida vieja que nunca terminó de cerrar del todo. Siento el nudo aquí, en la garganta, cada vez que intento pronunciar su nombre en voz alta, incluso ahora, en la soledad de mi cuarto. Pero siento que debo hacerlo. Quizás al contarlo, al sacarlo de este pecho que lo ha guardado con tanto celo y tanta vergüenza por décadas, pueda encontrar un poco de paz antes de que mis ojos se cierren para siempre. O tal vez solo sea una vieja tonta aferrándose a los fantasmas de un pasado que se niega a morir. Sea como sea, esta es mi verdad, la historia que me marcó a fuego. La historia de cómo mi vida, tan ordenada y predecible como el bordado en un mantel de domingo, se descarriló por un amor que nació condenado, un amor que nunca debió ser. Y vaya que se descarriló. El padre Javier no era como ningún sacerdote que hubiéramos conocido en el pueblo. Imagínense, joven, apenas 30 años calculo yo, con una sonrisa que desarmaba y unos ojos que parecían mirar más allá de tus pecados, directo al alma. Reemplazó al padre Miguel, nuestro párroco de toda la vida, un hombre bueno pero ya cansado, de voz cascada y sermones que invitaban más al sueño que a la reflexión. Pero el padre Javier, él era distinto. Llegó como un soplo de aire fresco, o quizás como un ventarrón que amenazaba con llevarse todo por delante. Sus misas eran diferentes. No sé cómo explicarlo. Había una energía nueva, una pasión en su voz que te hacía sentir la fe de verdad, no solo por costumbre. Tocaba la guitarra, imagínense, canciones que hablaban de amor y esperanza,
no solo los salmos de siempre. Creó grupos para los jóvenes, organizaba kermeses y retiros espirituales que antes ni soñábamos. El pueblo entero estaba fascinado. Las señoras suspiraban por su carisma, los hombres respetaban su inteligencia y nosotros, los jóvenes, nos sentíamos por fin escuchados, comprendidos. Yo estaba hipnotizada. Sentía una curiosidad que me picaba por dentro, una necesidad de entender a ese hombre que vestía sotana pero tenía la mirada de alguien que conocía el mundo. Fue un domingo, durante la misa mayor. Recuerdo el olor denso del incienso mezclado con el perfume de las flores que adornaban el altar. Estaba yo en la segunda fila, como siempre. Y entonces, al levantar la hostia, nuestras miradas se cruzaron. Fue un instante, nada más. Pero en ese instante, sentí como si el mundo se detuviera. Un escalofrío me recorrió entera, una mezcla de miedo y, algo más, algo que no me atrevía a nombrar. Cuando me acerqué a comulgar, sus dedos rozaron mi lengua al darme la hostia, y sentí una corriente eléctrica, un calor que me subió hasta las mejillas. Él apartó la vista rápidamente, pero yo vi, o quise ver, un titubeo en su mano, una sombra en sus ojos. Desde ese día, mi rutina cambió. Empecé a buscar pretextos para estar cerca de la parroquia. Que si había que ayudar a limpiar los candelabros, que si faltaban manos para arreglar las flores del altar, que si doña Sofía, mi madre, me mandaba a llevarle un recado al padre. Cualquier excusa era buena. Rechacé a 2 muchachos que intentaron pretenderme. Sus pláticas sobre el clima y la cosecha me parecían tan vacías, tan insípidas después de escuchar la voz del padre Javier resonando bajo las bóvedas de la iglesia. Él mantenía las distancias, claro. Era amable, cortés, pero siempre con esa barrera invisible que impone la sotana. Sin embargo, a veces, en un descuido, sus ojos se encontraban con los míos por un segundo más de lo debido. O eso me decía mi corazón ilusionado. ¿Estaba yo inventando todo? ¿Era solo el deseo de una muchacha tonta proyectando sus anhelos en el único hombre interesante del pueblo? No lo sabía. Pero esa incertidumbre, esa peligrosa esperanza, era como una semilla que empezaba a germinar en la oscuridad, justo en la encrucijada entre el deber y un sentimiento que me arrastraba hacia lo prohibido. Esa semilla de esperanza peligrosa, o quizás de perdición, no tardó en echar raíces más profundas. Los días se volvieron una tortura dulce, una espera constante por esos fugaces cruces de miradas, por cualquier señal que alimentara mi fantasía. Recuerdo una tarde, mientras ayudaba a decorar el salón parroquial para la fiesta patronal de San Miguel Arcángel. El aire olía a copal y a flores de cempasúchil recién cortadas. Estábamos casi solos, él subido en una escalera ajustando unas guirnaldas, yo abajo pasándole los adornos. El silencio se sentía denso, cargado de palabras no dichas. Me armé de un valor que no sabía que tenía, un valor nacido de la desesperación adolescente, supongo. «Padre», le dije, mi voz apenas un susurro tembloroso. ¿Alguna vez ha dudado? De su vocación. Él se quedó quieto allá arriba, su rostro en la penumbra. Bajó lentamente, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo retroceder un paso. «Elena», dijo, su voz ronca, «nadie está completamente seguro de nada en esta vida. Todos cargamos nuestras cruces, luchamos nuestras batallas internas». Su respuesta, tan ambigua y tan cargada de significado, solo avivó el fuego que sentía dentro. Pero el verdadero quiebre, el momento en que la tierra bajo mis pies se abrió para siempre, llegó durante la feria de artesanías de julio. El pueblo entero bullía de gente, música y olores a comida. Yo paseaba entre los puestos, sintiéndome más sola que nunca en medio de la multitud, cuando lo vi. Estaba de espaldas, vestido de civil, unos pantalones sencillos, una guayabera blanca, sin la sotana que siempre parecía una armadura. Miraba un puesto de alebrijes con una expresión melancólica, casi perdida. Mi corazón dio un vuelco. Era él, pero al mismo tiempo, era otro hombre, vulnerable, accesible. Lo seguí, impulsada por una fuerza que no entendía. Se desvió por una callejuela empedrada y solitaria, lejos del bullicio.
El sol de la tarde filtrándose entre los tejados creaba largas sombras. Padre Javier, lo llamé. Él se giró, sorprendido, casi asustado. Sus ojos se abrieron de par en par al verme allí. Elena, ¿qué haces aquí? No deberías. Pero yo ya no podía detenerme. Las palabras brotaron de mí, atropelladas, una mezcla de reproche y súplica. Le hablé de mis sentimientos, de las miradas, de la confusión que me consumía. Él intentó detenerme, habló de sus votos, de su compromiso con Dios, de lo imposible que era todo aquello. Su voz temblaba tanto como la mía. Pero, ¿siente algo, padre? ¿Siente algo por mí? Le pregunté, acercándome más, buscando sus ojos en la penumbra. Él desvió la mirada, su rostro una máscara de angustia. No hagas esto más difícil, Elena. Vete, por favor. Pero yo no me moví. Levanté mi mano y rocé su mejilla. Estaba áspera por la barba incipiente. Él cerró los ojos con fuerza, como si mi tacto le quemara. Y entonces, sucedió. En un impulso irrefrenable, él me tomó por los brazos, me acercó a él y me besó. Fue un beso desesperado, hambriento, cargado de toda la tensión acumulada, de todo lo prohibido. El mundo desapareció. Solo éramos él y yo, el sabor de sus labios, el latido desbocado de nuestros corazones contra el silencio de la callejuela. Nos separamos bruscamente, sin aliento, mirándonos con una mezcla de terror y asombro. Dios mío, perdóname, perdóname, Elena, susurró él, pero su voz no sonaba arrepentida, solo, asustada, asustada de lo que acababa de desatar. Yo también tenía miedo, un miedo helado que me recorría la espalda. Pero debajo del miedo, había algo más, una certeza terrible y excitante. Habíamos cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Ese beso, robado en una callejuela solitaria de nuestro pequeño pueblo, había sellado nuestro destino y nos había lanzado a un camino oscuro y sin retorno. Ese beso robado nos marcó, nos ató con un hilo invisible pero irrompible. Acordamos vernos al día siguiente, lejos de las miradas curiosas del pueblo, en la vieja capilla abandonada de San Judas Tadeo, en las afueras. El corazón me latía desbocado mientras caminaba por el sendero polvoriento. Lo encontré allí, de pie junto al altar derruido, vestido de nuevo con su sotana, como si quisiera poner esa barrera entre nosotros otra vez. Me dijo que lo del día anterior había sido un error, una locura momentánea que no podía repetirse, que éramos un sacerdote y su feligresa, nada más. Pero sus ojos decían otra cosa. Había una lucha terrible en ellos, un deseo que peleaba contra su deber. Míreme a los ojos, padre, le supliqué, mi voz apenas un hilo, y dígame que no siente nada. Dígame que ese beso no significó nada para usted. No pudo. Desvió la mirada, apretó los puños, y en lugar de palabras, me atrajo hacia él y volvimos a besarnos, esta vez con la desesperación de quien sabe que está cometiendo un sacrilegio, pero no puede evitarlo. El polvo de la capilla abandonada flotaba a nuestro alrededor, testigo mudo de nuestra transgresión. Sabíamos que la capilla no era segura. Cualquier campesino podía pasar por allí. Así que buscamos un refugio más secreto, más nuestro. Lo encontramos en la vieja hacienda de los de la Vega, una propiedad enorme y olvidada, cuyas ruinas se alzaban como fantasmas entre campos descuidados. Empezamos a vernos allí, cada martes por la tarde. Él decía en la parroquia que iba a visitar a familias enfermas en los ranchos lejanos. Nadie sospechaba. Esos encuentros se convirtieron en nuestro único mundo real. Entre los muros desconchados de la hacienda, bajo la sombra de árboles centenarios, no éramos el cura y la muchacha de la tienda de telas. Éramos solo Javier y Elena. Hablábamos durante horas. Me contaba de su infancia, de sus dudas antes de entrar al seminario, de la presión de su familia y del obispo. Yo le hablaba de mis sueños sencillos, de mi miedo a quedarme atrapada en la monotonía del pueblo, de cómo él había despertado algo en mí que no sabía que existía. Y entre palabras, había caricias tímidas, roces que encendían fuegos, miradas que lo decían todo. Pero la culpa siempre estaba allí,
flotando en el aire, especialmente en él. A veces, después de un momento de cercanía, se apartaba bruscamente, atormentado, murmurando oraciones. Fue una tarde de agosto. Recuerdo que llovía a cántaros. El cielo se caía a pedazos y el sonido del agua golpeando los techos rotos de la hacienda era lo único que se oía. Estábamos refugiados en lo que debió ser la sala principal. La humedad calaba los huesos, pero nosotros ardíamos por dentro. Y allí, entre las sombras y el olor a tierra mojada, nos entregamos el uno al otro por completo. Fue torpe, desesperado, y después él lloró. Lloró con unos sollozos que le sacudían el cuerpo entero, escondiendo la cara entre sus manos. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?», repetía una y otra vez. Yo lo abracé, intentando consolarlo, diciéndole que nuestro amor no podía ser pecado, que Dios era amor. Pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí. Desde ese día, nuestros encuentros se volvieron más urgentes, más febriles. La culpa seguía allí, pero ahora se mezclaba con una necesidad física que nos consumía. Empezamos a hablar de un futuro juntos, susurrando planes imposibles. Él consideraba pedir una licencia, alejarse del sacerdocio temporalmente, quizás irnos a Querétaro, donde un primo suyo podría ayudarle a encontrar trabajo, casarnos, tener una vida normal. Sonaba tan hermoso y tan irreal. Sabíamos que nuestras familias nos repudiarían, que el pueblo entero nos condenaría. El aislamiento era el precio. Pero en esos momentos, abrazados en la penumbra de la hacienda en ruinas, sentíamos que podíamos enfrentarlo todo. Sin embargo, cada vez que volvíamos a la realidad de nuestras vidas separadas, el miedo regresaba, más frío y más pesado. La sombra de la exposición, del escándalo, se cernía sobre nosotros como un ave de mal agüero. ¿Cuánto tiempo podríamos mantener nuestro secreto a salvo en un lugar tan pequeño donde todos se conocían? La presión crecía, invisible pero constante, apretándonos la garganta. El otoño llegó a nuestro pequeño pueblo tiñendo de ocres los campos y trayendo consigo un frío que parecía meterse hasta los huesos. Pero para mí, el frío más intenso era el que sentía crecer en mi vientre. Septiembre, y la sospecha se convirtió en una certeza que me heló la sangre. Estaba embarazada. Al principio, intenté negarlo. Me decía a mí misma que era solo un retraso, un desarreglo por los nervios, por la tensión de nuestra situación. Incluso probé algunos tés amargos, remedios caseros que las viejas del pueblo recomendaban para hacer bajar la sangre, pero nada funcionó. La vida que crecía dentro de mí era terca, aferrándose a existir contra toda lógica, contra todo pronóstico. Mi madre, Sofía, empezó a mirarme raro. Con esa sabiduría que tienen las madres, notó mi palidez, mis mareos matutinos disimulados, mi falta de apetito. Me preguntaba si estaba enferma, si algo me preocupaba. Yo inventaba excusas, me encerraba en mi cuarto, evitaba su mirada inquisidora. El miedo era un compañero constante, un nudo apretado en mi estómago que no me dejaba respirar. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a enfrentar esto sola? La vergüenza me quemaba la cara solo de imaginar la reacción de mis padres, de don Ricardo, del pueblo entero. Una muchacha soltera, embarazada, y del cura. Finalmente, reuní el poco valor que me quedaba y decidí contárselo a Javier. Esperé nuestro encuentro del martes en la hacienda abandonada con una angustia que me consumía. Cuando llegó, su rostro se iluminó al verme, pero su sonrisa se borró al instante al notar mi expresión. No necesité muchas palabras. Las lágrimas que corrían por mis mejillas y mi mano temblorosa sobre mi vientre lo dijeron todo. Su reacción fue devastadora. Primero, incredulidad. Luego, un pánico puro, animal, que le descompuso las facciones. Se llevó las manos a la cabeza, caminaba de un lado a otro de la habitación en ruinas como una fiera enjaulada. No puede ser, Elena. No puede ser, repetía, su voz ahogada. ¿Estás segura? Quizás. Lo interrumpí. Estoy segura, Javier. Completamente segura. El silencio que siguió fue terrible, pesado,
lleno solo por el sonido del viento silbando entre las grietas de los muros. Lo vi luchar consigo mismo. Vi el miedo a perderlo todo, su posición, el respeto de la gente, su supuesta conexión con Dios. Vi el terror al escándalo, a la condena eterna que seguramente sentía pesar sobre su alma. Por un momento, creí que me daría la espalda, que saldría corriendo de allí y me dejaría sola con mi desgracia. Pero entonces, pareció tomar una decisión. Se acercó a mí, me tomó las manos, estaban heladas y me miró con una determinación forzada. Escúchame, Elena. Vamos a encontrar una solución. No estás sola en esto. Dame tiempo. Necesito pensar, necesito hablar con alguien, un viejo mentor del seminario, alguien de confianza. Dame una semana. Nos veremos aquí el próximo martes y te diré qué haremos. Confía en mí. Una semana. 7 días que se me hicieron eternos. Viví en un limbo de esperanza y terror. Me aferraba a sus palabras, confía en mí, como un náufrago a una tabla. Imaginaba nuestra huida, una vida nueva lejos de allí, criando a nuestro hijo en secreto, quizás. Pero cada día que pasaba, una duda fría se instalaba en mi corazón. ¿Y si no encontraba una solución? ¿Y si el miedo era más fuerte que su amor, que su promesa? Llegó el martes siguiente. Caminé hacia la hacienda con el corazón en un puño, cada paso una tortura. Esperé mientras el sol bajaba en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y morados. Esperé hasta que la oscuridad envolvió las ruinas y el frío de la noche me hizo tiritar. Él nunca llegó. Esa noche, comprendí la verdadera dimensión del abandono. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora por el pueblo. El padre Javier se había ido. Repentinamente. Unos decían que el obispo lo había mandado a una misión urgente a un lugar remoto. Otros, que se había retirado a un monasterio para meditar. Nadie sabía la verdad. Nadie, excepto yo. Había huido. Me había dejado atrás, con nuestro hijo creciendo en mi vientre, sin una palabra, sin una explicación. La confrontación final no fue con él, sino conmigo misma, con la cruda realidad de mi soledad y la decisión que él había tomado por los dos. Los días que siguieron a su huida, esos fueron los más oscuros de mi vida. Cada mañana despertaba con la esperanza absurda de que todo hubiera sido una pesadilla, que él volvería, que encontraría una carta suya debajo de la puerta. Pero la puerta permanecía cerrada y el silencio de la casa parroquial era más elocuente que cualquier palabra. El abandono era real, definitivo. Me quedé sola, con un hijo creciendo en mi vientre y un secreto que amenazaba con destruir mi vida y la de mi familia en nuestro pequeño pueblo. ¿Qué pasó después? Esa es otra historia, quizás para otro momento. Hubo dolor, hubo vergüenza, hubo decisiones difíciles que tuve que tomar, decisiones que marcaron mi camino para siempre y me obligaron a dejar atrás la inocencia de aquella muchacha de 19 años. Tuve que enfrentar a mis padres, la mirada de la gente, construir una vida sobre las ruinas de mis sueños rotos. No fue fácil. Hubo cicatrices, muchas. Algunas todavía duelen cuando cambia el tiempo, como dicen. Aquí estoy ahora, 74 años. Miro mis manos, arrugadas, manchadas por el sol y el trabajo. Manos que una vez tocaron el rostro de un sacerdote atormentado en una hacienda abandonada. Manos que acunaron a un hijo nacido del secreto y la desesperación. He vivido una vida larga, con sus alegrías y sus penas, como todo el mundo. Me casé, tuve otros hijos, nietos que ahora corretean por esta casa. Construí una fachada de normalidad, de respetabilidad, como se esperaba de mí. Pero él, Javier, nunca desapareció del todo. Su fantasma me ha acompañado en silencio todos estos años. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto qué habrá sido de él. ¿Habrá encontrado la paz? ¿Se habrá arrepentido alguna vez de su cobardía? ¿Habrá pensado en mí, en el hijo que nunca conoció? No lo sé. Nunca volví a saber de él. Es un capítulo cerrado, pero no olvidado. Contar esto ahora, después de tanto tiempo, no sé si me trae paz. Quizás solo remueve cenizas que era mejor dejar quietas.
pero sentía que debía hacerlo. Por mí, por la muchacha que fui, por el peso de un secreto guardado durante más de medio siglo. El amor puede ser una bendición o una maldición. A veces, es ambas cosas al mismo tiempo. El mío fue un amor prohibido, nacido en la confusión de la fe y el deseo, en un pequeño pueblo donde las reglas eran estrictas y las consecuencias, devastadoras. No busco justificación ni perdón. Solo quería contar mi verdad, la verdad de Elena Rodríguez Vargas, la que fui y la que soy. Una mujer marcada por un amor imposible y por la sombra de un abandono. La vida continúa, sí. El sol sigue saliendo cada mañana sobre las calles empedradas de este pueblo. Pero hay ecos del pasado que nunca se silencian del todo, heridas que, aunque cicatrizadas, nos recuerdan quiénes somos y las batallas que libramos en el camino. Y esta fue mi batalla más grande. Miren, la vida da muchas vueltas, unas más duras que otras. Aprendí, a la mala a veces, que cargar con secretos te enferma el alma. No dejen que el miedo o la vergüenza les impidan buscar su verdad y su paz. Hablen, busquen ayuda si la necesitan, pero sobre todo, perdónense. El pasado no se borra, pero sí se puede aprender a vivir con él sin que te ahogue. Sean valientes, mis hijos, sean valientes. Si mi historia les tocó el corazón de alguna manera, les pido que me apoyen. Suscríbanse al canal para no perderse nada, regálenme un me gusta, si sintieron algo con mis palabras, y déjenme un comentario aquí abajo. ¿Conocen a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿O quizás ustedes mismos vivieron algo similar? Compártanlo, que a veces hablar sana. Y si creen que mi relato puede ayudar a alguien más, compártanlo. Les mando un abrazo fuerte desde mi rinconcito.